Indíquenme, por favor, si se ve mi pantalla. Sí, profesor. Sí, listo, gracias, gracias, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Como ustedes pueden estar viendo, el tema que nos aborda el día de hoy es lógica 2. Los puntos que vamos a tratar es el de inferencias, principios lógicos clásicos, tautologías notables, falacias formales y deducción natural. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es un razonamiento. ¿Y qué significa un razonamiento? ¿No? Consiste en que a partir de ciertas premisas se obtiene una conclusión, de tal modo que el valor de verdad de la conclusión depende del valor de verdad del de las premisas. Aquí mostramos un ejemplo para tenerlo un poco más claro. Los peruanos son americanos, los limeños son peruanos, por lo tanto, los limeños son americanos. Tenemos aquí dos premisas. Y de estas dos premisas deducimos la conclusión. Decimos que un razonamiento es válido cuando la verdad de la conclusión o lo que afirma la conclusión, en todo caso, ¿no?, se deduce de lo que se ha afirmado en las premisas. El enunciado "los limeños son americanos" es un enunciado verdadero, no porque efectivamente los limeños sean americanos, sino por lo que se ha dicho previamente, ¿no? Si te digo que los peruanos son americanos, y si además te digo que los limeños son peruanos, entonces se deduce que los limeños son americanos, ¿ok? Este es un sistema cerrado que permite determinar el valor de verdad de un enunciado a partir de otros enunciados. Esto es lo que se conoce como inferencia. ¿Ok? Bien. Todos nosotros razonamos en tanto seres humanos. Y todo razonamiento será válido o se considera válido porque parte de ciertos principios que a su vez han sido previamente considerados intuitivamente como válidos. Estos principios son los principios lógicos, llamados principios lógicos clásicos, porque fueron descubiertos y estudiados en la época clásica de los griegos. Después van a aparecer otros principios a los que se les va a denominar tautologías. Eso lo veremos más adelante. Los principios lógicos clásicos son el principio de identidad. ¿En qué consiste este principio? ¿No? Afirma que cualquier cosa siempre es idéntica a sí misma. Se formaliza de este modo: P sí y solo si P. Se afirma P sí y solo si se concluye P. Si se afirma P, entonces se concluye P. Si se afirma P, entonces se concluye P. Me había confundido con el de la equivalencia o bicondicional, que también es una manera de representar el principio de identidad. ¿Ok? También se representa de este modo: P sí y solo si P. O también también se le representa como si P, entonces P. Recuerden que P, ¿no? Recuerden que P es una variable que representa a alguna información. Por ejemplo, va a representar la información el perro juega con la pelota. Entonces, P
si y solo si P, se leería el perro juega con la pelota si y solo si efectivamente juega con la pelota. O también se leería, si el perro juega con la pelota, entonces el perro juega con la pelota. Esta forma de formular, no valga la redundancia, ¿no? Esta manera de formular el principio de identidad que nosotros descubrimos que es válido de modo intuitivo, podemos también presentar su validez haciendo uso de las tablas de verdad. Como ustedes conocen, esta fórmula tiene una sola variante, P, variable P. Por lo tanto, tendrá dos combinaciones posibles. P puede ser verdadero o P puede ser falso. Lo mismo entonces aquí, ¿no? P verdadero, P falso. Aplicando la tabla de verdad de la condicional, descubrimos entonces de que esta fórmula es una fórmula tautológica. Y como ustedes conocen, si decimos tautológico, significa que en todos los casos posibles siempre será verdadero. Eso significa que una estructura como esta será una estructura correcta, una estructura válida. Lo mismo sucede si aplicásemos la tabla de verdad a este principio de identidad bajo la forma de un bicondicional. Como se dan cuenta, será también lo mismo, una tautología. ¿Ok? Una tautología. Bien, si algo es, entonces es, ¿no? Más o menos así se le define al principio de identidad. Veamos ahora el principio de no contradicción. No es posible que se dé una contradicción en una misma cosa, en el mismo sentido y en el mismo lugar y tiempo. Su estructura formal es esta. Es falso que P y no P. Es falso. ¿Qué cosa es falso? Todo esto que te voy a decir. Que se dé P y que a la vez no se dé P. Es imposible que algo sea y a la vez no sea. Continuemos con el ejemplo de el perro juega con la pelota, representado por P. Es falso, por lo tanto, ¿no? Podemos leer a partir del principio de no contradicción. Es falso que el perro juegue con la pelota y no juegue con la pelota. Igual, ustedes se podrán dar cuenta rápidamente que a este principio se le puede aplicar la tabla de verdad. Intuitivamente nos damos cuenta que es un principio válido, pero si queremos usar la tabla de verdad, entonces lo usamos. Pues P es verdadero o falso, porque es una de esas dos opciones. No P tendrá que ser falso o verdadero, ¿no? Esta matriz conjuntiva resulta que es falso en ambos casos, pero como esta matriz está negada, entonces tiene que ser verdadero. Esta matriz principal determina que esta fórmula es efectivamente válida. Pues es una tautología. Y finalmente, el principio de tercio excluido. Cualquier cosa es o no es, en referencia a la misma cualidad, espacio y tiempo. Su estructura es esa, ¿no? P o no P. ¿Ok? Igual, si aplicamos la tabla de verdad, resultará una tautología. Volvemos a aplicar la tabla de verdad. Aquí por última vez no vamos a aplicar a todas las fórmulas que vamos a presentar el día de hoy, porque comprenderás que se nos iría el tiempo, pero creo que suficiente para esta ocasión usar en esos tres principios, ¿no? Falso, verdadero, y obviamente la fórmula será tautología. Bien, bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? ¿Todo ok?
momentito. Todo claro, me dice Melanie, todo bien, me dice Alcides, perfecto. Entonces continuamos. Les había indicado que hay varios principios lógicos. Los llamados principios lógicos clásicos son los que acabamos de ver, ¿no? Y ahora vamos a ver los llamados principios lógicos, o bueno, las llamadas equivalencias notables. ¿Ok? Veamos. Las llamadas equivalencias notables son tautologías que permiten reemplazar o simplificar una fórmula por otra, mientras que las implicaciones notables son aquellas tautologías que nos permiten deducir una fórmula por otra. Ustedes conocen un buen grupo de equivalencias notables. Los han estudiado en su curso de aritmética, si mal no me equivoco, en la primera semana o segunda semana de este ciclo. ¿Okay? Tenemos aquí 6 equivalencias notables, ¿no? Idempotencia, la doble negación, la conmutatividad, la asociación, la distribución, la ley de Morgan, ¿no? Son equivalencias notables que vamos a usarlas al momento de demostrar ciertos razonamientos. Como ustedes conocen esto, ya no será necesario detenernos en una mayor explicación. También existen otras equivalencias que también ustedes conocen, como la llamada definición de condicional, o creo que ustedes la llaman condicional simplemente, la bicondicional, la transposición, las absorciones en sus 4 formas, y otras más, por cierto, pero creo que no es necesario listar todas. ¿Ok? Bien. Ustedes conocen las equivalencias. No obstante, hasta donde sé, en aritmética no ven las implicaciones notables. Eso es lo nuevo, en todo caso, que es lo que vamos a tratar de detenernos un poquito más en ello. Tenemos el modus ponens. El modus ponens es la ley lógica que dice que si tienes una fórmula condicional, por ejemplo, P entonces Q, y si además tienes la afirmación del antecedente de la fórmula condicional, entonces obtienes por conclusión el consecuente de la fórmula condicional. El modus ponens es esta, y es una tautología también. Si tengo P, entonces obtengo Q. Pero se dio el caso de que efectivamente tuve P, por lo tanto obtendré Q. ¿Es una tautología? Por supuesto que lo es. Tiene 2 variables, tiene la variable P y la variable Q, ¿no? Tiene la variable P y tiene la variable Q, ¿no? Como ustedes saben, son 2 variables, 4 combinaciones, verdadero, verdadero, falso, falso, y Q sería verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí, no? Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí sería lo mismo, verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Esta primera estructura condicional sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esta segunda estructura, en este caso conjuntiva, ¿no? Usa los valores que estoy mencionando aquí. Sería verdadero, falso, falso, falso. Y finalmente, la matriz principal, que es lo que nos interesa. Aquí resulta verdadero. Es decir, que como ya lo sabíamos, es pues una tautología. ¿Qué significa eso? Que es un razonamiento correcto, es una estructura correcta, ¿no? Si estudio, entonces apruebo. Se dio el caso de que efectivamente estudio, entonces aprobaré, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos el modus tollens, cuya estructura es esta.
dada una fórmula condicional y si a su vez negamos el consecuente de la fórmula condicional, ¿no? Si el consecuente es Q, lo negamos, no Q, obtenemos por conclusión el antecedente, la negación del antecedente de esa misma fórmula condicional. Si el antecedente es P, la conclusión sería no P, ¿no? Lo mismo, tenemos aquí su estructura, si le aplicamos la tabla de verdad, descubriremos que es una tautología también, o sea, va a resultar, ¿no? Puros valores verdaderos, ¿ok? Ya esto no lo hago, ya ustedes lo pueden hacer si gustan, de paso practican sus tablas de verdad. Tenemos ahora el silogismo hipotético. El silogismo hipotético se define del siguiente modo, ¿no? Dada dos fórmulas condicionales, por ejemplo, P entonces Q y Q entonces R, de tal modo que el consecuente de una sea el antecedente de la otra, podemos concluir otra fórmula condicional formada por el antecedente de una y el consecuente de la otra. Su estructura para poder aplicarle las tablas de verdad es la que tienen ustedes ahí, ¿no? Si estudio, entonces apruebo el examen. Si apruebo el examen, entonces podré irme de viaje. Por lo tanto, si estudio, entonces podré irme de viaje. Es un silogismo hipotético. ¿Okay? No di un ejemplo de modos toles, ¿no? Lo doy, ¿eh? Si estudio, entonces apruebo. No aprobé, por lo tanto, no estudié. Lo mismo, ¿no? Entonces, son tautologías, apliquemos en la tabla de verdad y resultarán puros valores verdaderos. Tenemos ahora las implicaciones notables. Siguiente, ¿sí? El silogismo disyuntivo. O sea, son varias las implicaciones notables, ¿no? Seguimos con la implicación notable del silogismo disyuntivo, ¿no? Su definición es la siguiente, ¿no? Dada una fórmula disyuntiva, por ejemplo, P o Q, y a su vez, si se niega uno de sus componentes, en este caso estamos negando P, podría haberse negado Q, entonces concluimos el otro componente. En este caso concluimos Q, ¿ok? En este caso, ¿no? Igual, ¿no? Si le aplicamos la tabla de verdad, resultará tautología. Juan es arquitecto o ingeniero. No es arquitecto, por lo tanto es ingeniero. Pues. ¿Ok? Creo que queda claro el silogismo disyuntivo. Luego tenemos la fórmula de la simplificación. Como su nombre lo indica, de una fórmula cuya estructura está formada por varias informaciones, si estas tienen una unión conjuntiva, entonces se podrá simplificar o deducir alguno o algunos de los componentes. La estructura básica es esta. Si tengo una fórmula conjuntiva, por ejemplo, P y Q, podemos concluir cualquier componente. Podemos concluir P o podemos concluir Q, cualquiera de ellos. ¿Ok? No se trata de concluir el primer componente. Podríamos concluir también Q sin ningún problema. Juan es arquitecto y médico, por lo tanto, es médico, ¿no? O por lo tanto, es arquitecto, ¿no? Cualquiera de los dos. La estructura, la aplicación de las tablas de verdad, la tienen ahí y también resulta una estructura válida, ¿no? Tautológica. Luego tenemos la adición. Atención con la adición, que suele ser una implicación importante, lógicamente muy potente. Esta es la estructura de la adición, ¿no? Si tenemos una fórmula cualquiera, por ejemplo, la fórmula P, entonces nosotros podemos deducir esa misma fórmula P en disyunción con cualquier otra fórmula, ¿no? Con cualquier otra fórmula. Recuerden ustedes, no se olviden nunca, ¿no? Que esta
fórmula Q puede ser cualquier fórmula, cualquier información, cualquier estructura, ¿ok? Y siempre será verdadero. La estructura de la adición para el uso de las tablas de verdad la tenemos aquí. Voy a darte un ejemplo de la adición, ¿no? Para que se pueda entender su potencia lógica. Miren, si afirmo P, entonces concluyo P en disyunción con cualquier otra fórmula. Voy a colocar entonces cualquier otra fórmula. ¿Ok? No Q. Esto que está aquí es cualquier fórmula. Cualquier fórmula, ¿ok? Bien, entonces veamos pues cómo es que esto es válido. ¿No? Miren, verdadero, verdadero, falso, falso. Tienen que ser 4 combinaciones debido a que estoy usando 2 variables, PQ, ¿no? Aquí también, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí no P, falso, falso, verdadero, verdadero. Y aquí no Q. Si Q sería verdadero, falso, no Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Listo. ¿Cuál es la estructura de esta fórmula condicional? ¿No? La estructura sería es, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál es la estructura de esta fórmula disyuntiva en relación a estos valores de verdad? Es verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Y finalmente, la que nos interesa, ¿no? ¿Cuál es la matriz principal de esta fórmula condicional, ¿no? Verdadero, 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 verdadero. Es decir, una tautología, ¿no? Significa que este razonamiento es un razonamiento correcto, ¿no? Es un razonamiento correcto. Ahora, ¿cómo te das cuenta, no? Ahora, miren, miren, si yo hubiera puesto simplemente P y simplemente Q, ¿no? Las variables van a cambiar, ¿no? Las variables van a cambiar. Sería aquí verdadero, verdadero, falso, falso, y aquí sería verdadero, falso, falso, ¿no? La estructura aquí cambiaría, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí también cambiaría, ¿no? Aquí sería verdadero, 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 verdadero. Así es, así es. Y aquí no cambia nada. Sigue siendo tautológico, ¿no? Sigue siendo tautológico, ¿no? Ahora, yo puedo poner cualquier cosa aquí, cualquier cosa, y la matriz principal nunca se moverá, siempre será tautología. Pueden probar ustedes si gustan. Para que se entienda mejor aún esta parte, miren, vamos a pasar esta fórmula aquí. P, entonces, P, O, P, entonces, Q. Habíamos puesto no Q, no P y no Q, ¿no? Ya, pongámoslo así. ¿Ustedes conocen el método de deducción el método abreviado? Si tengo una condicional, y toda esta fórmula es una condicional, ¿no? Entonces voy a suponer que esta condicional es falsa. Voy a suponer tan solo. ¿Por qué? Porque eso me permitirá también suponer que P es verdadero y que todo esto que está aquí es falso. ¿No? Listo. Si esta fórmula es falsa y es una disyunción, entonces significa que ambos componentes, ¿no?, que la conforman tienen que ser falsos. P tiene que ser falso y esta fórmula también tiene que ser falsa.
Listo, ahí nomás, no me interesa más. Miren, en un mismo razonamiento, P es verdadero, pero también P es falso en un mismo razonamiento. Y en un mismo razonamiento, las mismas informaciones no pueden ser falsas y verdaderas a la vez, ¿no? Por lo tanto, lo que yo había supuesto que era falso, no puede ser, pues, ¿no? Porque encuentro una contradicción, entonces tiene que ser verdadero, ¿no? Como se dan cuenta, ya no importa qué coloque yo aquí, puedo colocar cualquier cosa, porque siempre encontraré una contradicción, ¿no? Lo que supondrá que no es falso, sino que es siempre verdadero. Bien, entonces, he ahí la potencia de la adición, pues uno puede adicionar cualquier cosa. Y para terminar, la adjunción o conjunción, que dice que en un mismo razonamiento uno puede tener varias informaciones y nosotros podemos deducir o concluir o inferir todas esas informaciones en una fórmula conjuntiva. Por ejemplo, te digo que la pizarra es blanca, ¿no? Pero también te digo que la puerta está abierta, yo puedo concluir la pizarra es blanca y la puerta está abierta. O sea, puedo unir esas dos informaciones. Listo. Tenemos entonces la explicación de las tautologías notables en relación, en este caso, a las implicaciones. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Más o menos. Profesor, Todo claro. Todo claro, Miss Alexia. Dime. ¿me podría dar por favor un ejemplo en tipo texto de adición? Ya, O está no, muy bien. Ya, ok, tipo texto, está muy bien. sí, por favor. ¿Cuál es la estructura de la adición? Habíamos dicho esta, ¿no? Si tengo una información, entonces yo puedo deducir esa misma información en disyunción con cualquier cosa, ¿no? Si tengo una información, entonces yo puedo deducir esa misma información en disyunción con cualquier cosa, ¿no? Eso es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Ya. Digamos que P es la pizarra blanca. Entonces yo te digo, pues, ¿no? Si la pizarra es blanca, si la pizarra es blanca, aquí está, esto es P, entonces, recuerda que es un sí entonces porque es una condicional, observa, es una condicional, entonces concluyo pues que la pizarra es blanca, de nuevo, ¿no? Concluyo, la pizarra es blanca, o, ¿no? O, recuerda, cualquier cosa, ya, ponle cualquier cosa, pues, ¿no? O, qué sé yo, pues, ¿no? O los zombies existen, ¿no? No sé, estoy inventando. O los zombies existen, ¿no? Entonces tenemos aquí nuevamente P, los zombies existen, voy a colocarle una Q aquí, ¿no? El O es una disyunción, esto lo cierro, ¿no? Listo, ¿no? Ahí está el condicional, ¿ok? Ahora tú puedes poner los zombies existen y yo río, y yo río, yo estoy riendo, ¿no? Entonces aquí eso significa que sería un R, ¿no? Entonces esto sería así, ¿no? Y aquí usaríamos corchetes, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque tú le puedes agregar cualquier cosa, recuerda. Le puedes agregar cualquier cosa. ¿Y puedes seguir agregando muchas cosas más? Sí, podrías. Podrías, ¿no? Y siempre será un razonamiento válido. Siempre lo será. ¿Se comprendió? Los zombies existen, o te puedes poner los zombies no existen, tenés que colocarle aquí un Q, y yo no río, un no R, cualquier cosa. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso, profe? Que de este enunciado
¿Se puede deducir todo esto? Sí, se puede deducir. ¿Y esa deducción es correcta? Lo es. Aplica tus tablas de verdad y te va a resultar tautologías. ¿Ok? Profesor, Dime. eso de la parte de cualquier cosa, por ejemplo, Q puede tener relación con la pizarra blanca y aún así seguirá siendo verdadero. Muy buena pregunta. Porque recuerda que a la lógica no le interesa la información. A la lógica no le interesa si estás hablando de una pizarra blanca, de zombies, o si estás riendo o estás triste. A la lógica le interesa PQR, variables, estructuras, condicional, disyuntiva. Entonces la lógica te dice, mira, si tú me... Vamos a suponer que la lógica es una persona, entonces la lógica te dice, ¿no? Mira, si tú me dices P, entonces es lógico, es válido concluir P o cualquier cosa. Es válido. Pero lógica, le podrías preguntar tú, ¿no? Pero lógica, ¿cómo es eso posible? Y la lógica te respondería, aplica tu tabla de verdad. Y cuando tú apliques tus tablas de verdad, te resultará tautología. ¿Tautología qué significa? Que en todos los casos posibles, siempre resultará verdadero. ¿Se comprendió? Entonces ya no importa si estás hablando de zombies, de pizarras. El ejemplo es porque se me pidió dar un ejemplo en un texto. Y ahí está, ese es el texto. Pero recuerda que en el fondo no interesa el texto, interesa la estructura. ¿Se comprendió? Interesa la estructura, ¿no? Sí, profesor, gracias. Así es, así es. Listo, ¿no? Miren, 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 ¿ah? Aplicando la tabla de verdad, pero de manera simplificada, ¿no? Si esto es falso, suponiendo que lo sea, entonces tiene que ser verdadero aquí y tiene que ser falso aquí, ¿verdad? Y si es falso por ser una disyunción, ambos tienen que ser falsos, ¿no? Como te das cuenta, ya no importa qué coloques aquí, porque ya se encontró una contradicción, lo que significa que no puede ser falso, pues. Y si no es falso, tiene que ser verdadero. ¿Se comprendió? ¿Cómo es la estructura de una condicional? ¿No? La estructura de una condicional es así, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y la estructura es esta, ¿no? La matriz principal. Tú supones que es falso. Ojo, solamente supones que es falso. Pero cuando encuentras una contradicción, entonces este falso tiene que ser anulado. ¿Qué significa que anules el falso? Que cualquier otra combinación será siempre verdadero. Por eso es una tautología. ¿Se comprendió? Bien, bien. Es una fórmula muy Mucho. potente. Es una fórmula muy potente la adición. Como te das cuenta, es muy potente porque tú le puedes agregar cualquier cosa, siempre respetando la estructura, ¿no? Respetando la estructura. Le puedes agregar cualquier cosa. Bien, bien. Creo que alguien iba a comentar algo. Y en el caso de que fuera verdadero, entonces podría decir con totalidad que A y B, bueno, que A sería verdadero. Perdón, ¿puedes repetir tu pregunta? No entendí. En el caso de que del condicional, si no fuera verdadero, si no fuera falso, no sé, tendría que ser verdadero. Ah, obvio, Entonces, claro. Sí, porque la lógica que estamos trabajando es una lógica bivalente. ¿Qué significa que sea bivalente? Significa que trabaja con dos valores, verdadero y falso, ¿no? Entonces, si yo comienzo suponiendo que la estructura es falsa, si yo encuentro una contradicción, entonces estoy anulando esto. Lo estoy anulando. ¿Y qué me queda? Que sea verdadero. En cualquier combinación posible. Eso es lo que sucede con la implicación notable, con la adición, ¿no? profesor, pero en ese caso, A y B tendría que hay diferentes. Puede que A sea verdadero, puede que A sea falso o así. Entonces se tendría que tantear o cómo sería. Ah, ya entiendo tu pregunta. Cuando se usa el método abreviado,
que es este que estamos viendo aquí, obviamente no se conoce si A es verdadero o es falso, ¿no? Porque el método abreviado no le interesa identificar el valor de verdad de los variables. Al método abreviado le interesa tan solo determinar que la fórmula es tautológica, nada más. Si tú quieres saber si la variable es verdadero o falso, o si A es verdadero o falso, en qué combinación, ahí tienes que usar toda la tabla de verdad, ¿no? Todo ese embrollo, ¿no? Toda esa red de verdadero, falso, que se confunde, ¿no? Ahí sí tienes que usarlo, ¿no? Ahí tienes que usarlo. Pero para el método abreviado, que es que es un método rápido, obviamente no interesa si es verdadero o falso los valores, interesa que sea tautológico o no lo sea. Así es. ¿Está bien? Profesor. Listo. Entonces, ¿a qué hora termina la clase? A 1:10, ¿no? Ah, ya estamos bien. Continuamos entonces, continuamos. Ah, perdón, esto ya lo hemos visto, ¿no? La clase anterior habíamos nosotros visto las falacias no formales. Hoy nos toca abordar las falacias formales. Son razonamientos incorrectos que se deben a la transgresión de las leyes lógicas. Nosotros ya conocemos algunas leyes lógicas, por lo tanto podemos ahora explicar cómo estas son transgredidas. Conocemos el modus ponens, conozcamos entonces ahora a la falacia del modus ponens. ¿Cómo es el modus ponens? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de ver hace un momento. Si tengo una fórmula condicional, por ejemplo, P, entonces Q, y si además afirmo su antecedente, entonces concluyo su consecuente. Este modus ponens es una fórmula correcta. ¿Cuál es su falacia? Su falacia se parece mucho, pero hay cierta distinción. Si tengo una fórmula condicional, por ejemplo, P entonces Q, y si afirmo su consecuente, entonces concluyo su antecedente. Esto es una falacia, esto es un error, ¿no? Esto es un error. Si ustedes aplican la tabla de verdad a esta falacia, no les va a resultar tautología, les va a resultar una contingencia. Una contingencia. Rápidamente lo hacemos. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí sería verdadero, falso. Y aquí P es verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí resulta verdadero, falso, ¿no? ¿Y cuál es la matriz principal? ¿Qué es lo que nos interesa? Es un condicional, recuerda. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Esto no es una tautología, esto se llama contingencia. Significa que no en todos los casos será correcto, ¿no? Este enunciado. Vamos a poner un ejemplo. Miren, ¿ah? Si estudio, entonces aprobaré el examen. Mira, aprobé el examen, por lo tanto, estudié. Todos nosotros, alguna vez, de repente, no lo sé, hemos tenido la experiencia de conocer a alguien que de repente aprobó un examen sin haber estudiado, ¿no? Entonces decir, si se estudia, entonces se aprueba. Se aprobó. Ah, estudié, es un error. Es un mal razonamiento, porque hay casos en donde se aprueba un examen sin haberlo estudiado, ¿no? La lógica te está mostrando ese error. Aquí está, mira. Ahí está el error, ¿no? Pues la lógica te dice, pues mira, ese razonamiento no es totalmente cierto. Es una falacia. ¿Ok? La otra falacia es la falacia del modus tollens. ¿Cómo es el razonamiento correcto del modus tollens? Recordémoslo. P entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Ese es un razonamiento correcto. Pero ¿cómo es su falacia? Esta es su falacia. P entonces Q, no P, por lo tanto no Q. Aquí
se está negando el antecedente. En cambio, en el modus tollens, en el razonamiento correcto, se niega el consecuente, ¿no? Si se está negando el antecedente, se incurre en falacia. Igual, ¿no? Si aplicas la tabla de verdad a esta fórmula, ya no lo hago yo, ya lo pueden usar ustedes si gustan, descubrirás que es también una contingencia, ¿no? Si se estudia, entonces se aprobará el examen. No estudias, por lo tanto, no aprobarás el examen, ¿no? Es una falacia un tanto parecida al modus ponens, a la falacia del modus ponens. Hay unos cambios por ahí, pero en el fondo se entiende que es un razonamiento inválido. Luego tenemos la falacia del silogismo. Voy a borrar esta parte para que te pueda ver. La falacia del silogismo hipotético. Recordemos brevemente cómo es el silogismo hipotético. Si tengo P, entonces Q, y si además tengo Q, entonces R, entonces concluyo P, entonces R. Ese es un razonamiento correcto. Pero ¿cómo es la falacia? Esta es la falacia. Si tengo P, entonces Q. Si tengo Q, entonces R, concluyo R, entonces P. ¿Puede confundir la falacia? Sí. Si esta figura es un triángulo, entonces esta figura tiene 3 lados. Si esta figura tiene 3 lados, entonces esta figura tendrá 3 ángulos. Por lo tanto, si esta figura tiene 3 ángulos, entonces esta figura es un triángulo. ¿Parece correcto? Parece. Pero su estructura es una estructura falaz. Es un razonamiento incorrecto, que se parece a un silogismo hipotético. Tan solo se parece. Por eso es que se le conoce como falacia del silogismo hipotético. Esta es su estructura si es que ustedes buscan extraerle su tabla de verdad. Aplicarle, perdón, tabla de verdad. Luego tenemos la falacia del silogismo disyuntivo. ¿Cómo es el silogismo disyuntivo? Es decir, ¿cómo es el razonamiento correcto? Recordémoslo. P o Q. Y si yo niego alguno de los componentes, por ejemplo, niego P, entonces concluyo el otro componente, ¿no? Pero la falacia, ¿cómo es? Esta es la falacia. Esa es la falacia. Si tengo P o Q y si afirmo P, entonces concluyo no Q. Es un error. Yo te pregunto, ¿tú eres alumno o eres un joven? Entonces tú me respondes, soy un alumno. ¿Yo puedo concluir, entonces no eres joven? No. Estoy asumiendo que no lo eres, pero no se deduce de lo que se ha dicho. Porque, como habíamos visto en la clase anterior, las disyunciones débiles pueden aceptar la otra información. Pueden aceptarla, no necesariamente, pero podrían aceptarla. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, tenemos aquí las formalizaciones de 4 falacias formales, valga la redundancia, en relación al modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo. Bien. ¿Qué es una deducción natural? Es un método para validar o evaluar la validez de las inferencias o razonamientos. Tenemos aquí un ejemplo pequeño que estoy tomando del mismo boletín que ustedes tienen para que sepan qué se ha hecho. Tenemos un pequeño razonamiento, este tiene
tiene 3 premisas y de estas premisas se concluye este enunciado, ¿no? Tiene quesos. Si nos piden formalizarla, entonces lo formalizamos. Si eres panadero, primera premisa, si eres panadero, entonces tienes quesos. Aquí tenemos una premisa condicional. Segunda premisa. ¿Eres panadero o eres ratero? Segunda premisa. Tercera premisa. No eres ratero. Conclusión. Entonces, tienes quesos. Bien, la conclusión, vamos a colocarlo a un costadito. Entonces, tienes quesos. Y esto lo quitamos. ¿Por qué? Porque en esta parte vamos a demostrar, haciendo uso de la deducción natural, que efectivamente Q se deduce de las 3 premisas que se han mostrado. Lo que vamos a hacer a continuación es lo que se conoce como premisas adicionales. Observa las premisas 2 y 3. Aplica silogismo disyuntivo a las premisas 2 y 3. ¿Ok? Saquemos estas premisas aquí, ¿no? Solamente para ayudarnos. P o R, no R. ¿Qué nos dice el silogismo disyuntivo? Que concluyó P, ¿no? Concluyó P. Eso es lo que voy a concluir aquí. P. 5. Observa la premisa 1 y la premisa 4. Extráelo aquí. Premisa 1, P entonces Q. Y la premisa 4 dice solamente P. Modus ponens, ¿no? Aplico modus ponens. Entonces concluyo Q. Aplico modus ponens a la premisa 1 y 4 y concluyo Q. Listo, suficiente. Ya está, he concluido. Efectivamente, Q se deduce de las 3 premisas anteriores. ¿Ok? He usado silogismo disyuntivo y modus ponens en este caso, ¿no? En este caso. Así se hace uso de la deducción natural, ¿no? Bien, bien. Voy a aplicar deducción natural, ¿no? Solamente para tenerlo bien presente aquí, con un ejemplo extra, ¿ok? Primera premisa, A o B. Entonces, C. Segunda premisa, C o B. Entonces, A. Entonces, B. Sí y solo sí, no sé. Tercera premisa, A y D. ¿Cuál es la conclusión? B, entonces, no sé. Vamos a demostrar rápidamente esto. Es un ejercicio un poquito más extenso, ¿no? Así que les pido que no se distraigan y atiendan cada paso para que se pueda entender. Vamos a demostrar que esta conclusión que estoy marcando se deduce de estas 3 premisas, ¿ok? Bien, veamos. Premisa adicional. Aquí tengo una conjunción. Me acuerdo entonces de la simplificación que me dice que si tengo una conjunción yo puedo deducir cualquiera de los componentes. Entonces voy a aplicar simplificación a la premisa 3 y digo A y D, A y D. Entonces voy a concluir A. 5. Observo la número 1. A o B, entonces C. Me acuerdo entonces de mi adición, que como ya explicamos, yo puedo adherir en una disyunción cualquier fórmula. Entonces voy a aplicar adición a 4. Entonces digo, tengo A
Entonces, concluyo A en disyunción con cualquier cosa. Recuerda, voy a colocarle B. ¿Por qué he hecho esto? Porque he querido formar esta estructura. Este es un antecedente de esta estructura condicional. Entonces, ya lo tengo, pues, ¿no? Aplico modus ponens A1 y A5, ¿no? A1 y A5. A o B, entonces C. Tengo A o B, por lo tanto concluyo C. Listo, tengo ahora premisa 7. Ahora miro esta premisa, C o B igual adición a 6, a la premisa 6, a esta. Y digo, si tengo C, por adición puedo concluir esa misma C o cualquier cosa. Recuerda, le coloco B, pues. Le coloco B. 8. He formado nuevamente esta estructura, ¿no? Y como veo que es una condicional, ¿no? Entonces, ya, pues ya lo tengo ahí, ¿no? Ya lo tengo ahí. Nuevamente un modus ponens que aplico a la premisa 2 y a la premisa 7. 2, 7. ¿Qué concluyo? Concluyo todo esto que está aquí, ¿no? Todo esto que está aquí concluyo, ¿no? A, entonces, B, sí y solo sí, no sé. ¿Listo? 9. Tengo una fórmula condicional nuevamente, el antecedente es A, ya lo tengo aquí, lo puedo volver a usar, por supuesto que sí. Entonces, nuevamente un modus ponens aplicado a 4 y a 8. ¿Qué concluyo? Concluyo esto, ¿no? Concluyo esto, ¿no? B, sí y solo sí, no sé. 10. Aplico definición de bicondicional, que ustedes lo conocen, ¿no? Lo aplico a la premisa 9. B, sí y solo sí, no sé, es equivalente a decir B, entonces no sé, y no sé, entonces B. 11. Listo, ya está, ya lo tengo ya. Si tengo una fórmula conjuntiva, y esta es una fórmula conjuntiva, si yo aplico simplificación a esa fórmula conjuntiva, al de la premisa 10, entonces puedo obtener cualquiera de los componentes, ¿no? No voy a obtener este componente, obviamente, porque no me interesa para los fines de este caso, ¿no? Voy a simplificar esto. B, entonces, no sé. ¿Por qué? Porque B, entonces, no sé, es la conclusión que estoy buscando. ¿Se comprendió? Entonces, hemos demostrado que esta conclusión efectivamente se deduce de estas tres premisas. ¿Cómo lo hemos demostrado? A partir de el uso del método de deducción natural y de estas premisas alternativas, ¿no? O alternas, o adicionales, ¿no? Adicionales. Bien, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Pueden ustedes hacer uso de las tautologías notables para la resolución de sus preguntas. Mañana volvemos con esta misma clase y con otros ejercicios. Bien, entonces aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Profesor, Dime. en la semana 11 había un problema de, de clase y no sé si estaba mal, pero ¿Qué no sé si problema es? podía explicarlo. De la semana 11 de Ya. clase. El número Está 8. Pregunta 8 de clase. Ya.
¿Estás mirando aquí mi...? Sí. Ah, ya, ok. Se nota, ¿no? Se ve... Oh, caramba. Un ratito. Un ratito. Ya, estoy aquí presentando la pantalla. ¿Cuál? Si hoy es de día, entonces no iremos al mercado. ¿Esa? Sí, profesor. Si hoy es de día, entonces no iremos al mercado. Ah, ya sé cuál es el error aquí. Ya, aquí el error era no debería estar el no ahí, ¿no? Si hoy es de día, entonces iremos al mercado. Esa era la respuesta. Está bien, había un error ahí. Está muy bien, está muy bien. Claro, porque no nos saldría, pues, ¿no? Si no nos saldría, ¿no? Si no, saldría esto. A ver, si hoy es de día, entonces no iremos al mercado, dice, ¿no? O sea, verdadero, verdadero, falso, falso, y aquí sería falso, verdadero, falso, verdadero, y eso sería, pues, verdadero, eh, eh, verdadero, verdadero, verdadero. Está bien, ¿no? Así es, así es. Perdón, ¿qué estoy hablando? Acá, falso. Aquí es. Esto sería lo que se buscara. Está bien, está bien. Sí. ¿Y no hay una clave así? No, ¿no? A ver. No, pues no hay una clave así. Sí, el error está aquí, en esta palabra, ¿no? La negación no debería ir ahí, no debería estar ahí. Si hoy es de día, entonces iremos al mercado. Ahí resulta la E, ahí recién resulta la E. Sí, señorita, tenía usted toda la razón. Hay un error ahí. Bien, entonces, Profesor, dime. un favor, ¿me podría explicar la 9 también de esa semana de A clase? ver, vamos a ver. La 9. Aquí está, indique la formalización correcta de la siguiente proposición. Es Roxana abogada, aunque no concluyó la universidad, además de que no le gusta esa profesión. Es Roxana abogada. El aunque es un i, ¿no? El aunque es un i, es una conjunción. Aunque no concluyó la universidad, además, el además también es un i. No le gusta esa profesión. ¿Ya? Sí, creo que no hay mayor problema. La alternativa es la A. Sí. Cuando es conjunción o cuando es disyunción, a veces, dependiendo del caso, no es necesario usar los signos de agrupación. ¿No? Hoy no es necesario. Salvo que haya pues una indicación más explícita en la propia proposición. Pero en este caso no, ¿no? En este caso no. ¿No? Entonces me parece que es correcta la A. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Listo. Bien, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Dejo de presentar pantalla. Detengo la grabación.